En este video vamos a sumergirnos en los rincones más oscuros de la mente humana, un viaje perturbador a través de 3 asesinos seriales que no suelen aparecer en documentales ni en las noticias más conocidas, pero cuyas atrocidades son tan retorcidas que parecen sacadas de una película de terror, y sin embargo fueron completamente reales, y lo más inquietante es que permanecieron ocultas durante años como si alguien quisiera que sus nombres no fueran recordados, pero hoy vamos a sacarlos de las sombras para que nunca olvidemos lo que fueron capaces de hacer. Todo comienza con un hombre apodado en silencio por los pocos investigadores que conocían su caso como el carnicero de Kaunas. Su verdadero nombre era Antanas Vailius, nacido en Lituania en 1955. Un hombre que creció en la pobreza extrema y que desde niño mostraba una fascinación morbosa por los animales muertos en la calle. No jugaba con otros niños, sino que pasaba horas observando el proceso de descomposición y más tarde empezó a coleccionar huesos como si fueran trofeos. Sus padres nunca intervinieron porque pensaban que simplemente era un niño extraño, pero lo que en realidad estaba ocurriendo era la construcción de una mente enferma. Y a finales de los años 70, cuando la URSS aún tenía control sobre su país, Antanas comenzó a asesinar. No lo hacía como los asesinos seriales comunes que atacaban en lugares apartados. Él trabajaba como carnicero en un pequeño mercado y aprovechaba su experiencia con cuchillos para secuestrar a hombres jóvenes que se parecían a un primo suyo que lo había humillado de niño. Sus víctimas desaparecían después de salir de bares y nunca más se las veía. Algunos decían que emigraban o que se unían al ejército, pero la verdad era más macabra. Antanas los llevaba a una cabaña en las afueras de Kaunas donde los desollaba vivos, experimentando con el dolor, documentando todo en cuadernos llenos de dibujos. Los cuerpos eran desmembrados y, según rumores jamás confirmados por completo, vendía parte de la carne mezclada con la de animales en su propio negocio, como una forma de burla retorcida. Y lo más escalofriante es que estuvo activo casi 10 años sin que nadie sospechara nada, hasta que en 1987 una tormenta destapó lo impensable. Los restos óseos de por lo menos 12 personas fueron hallados enterrados en el jardín de su casa, y lo que encontraron en los sótanos dejó a la policía paralizada. Un altar hecho con huesos humanos y piel estirada como si fuera papel pegada en las paredes. Antanas confesó fríamente que lo hacía porque le daba placer escuchar la música de los huesos. Nunca explicó qué significaba esa frase, pero quedó registrado en los informes que se reía cada vez que mencionaba sus crímenes. Su nombre fue borrado de los periódicos locales por órdenes del gobierno soviético. Lo ejecutaron en secreto en 1989, y si hoy preguntas en Lituania, muy pocos lo recuerdan, como si el Estado hubiese querido enterrar su historia. Pero los documentos filtrados años después revelaron que incluso en prisión siguió escribiendo cuadernos con dibujos de sus comidas prohibidas, los cuales desaparecieron misteriosamente tras su muerte. Y mientras ese horror quedaba sepultado en Europa del Este, en otra parte del mundo un asesino aún más perturbador se desenvolvía en silencio, esta vez en Japón, un país conocido por su cultura refinada pero también por esconder historias escalofriantes. Su nombre era Hiroshi Sato, apodado por algunos investigadores como el jardinero de carne. Nacido en los años 60 en Tokio, Hiroshi parecía un hombre común. Trabajaba como cuidador de un jardín botánico, pero tras esa fachada tranquila escondía una obsesión enfermiza con la perfección estética de las plantas y los cuerpos. Desde muy joven mostró una fijación con recortar insectos vivos para observar cómo se movían, y con los años trasladó esas prácticas a seres humanos. Su método era silencioso, nunca secuestraba a sus víctimas con violencia, sino que las convencía con engaños, les ofrecía trabajo en el jardín o supuestos tratamientos de meditación, y una vez que estaban bajo su control les aplicaba drogas sedantes para comenzar lo que él llamaba la poda humana. Hiroshi mutilaba lentamente a sus víctimas mientras estaban conscientes, cortando dedos, orejas y partes del cuerpo como si fueran ramas de un árbol, y lo más macabro es que no las mataba enseguida. Las mantenía vivas días enteros mientras experimentaba con sus gritos y documentaba todo en diarios ilustrados con acuarelas, como si cada muerte fuera una obra de arte. Los cuerpos finalmente eran enterrados en el mismo jardín botánico, pero no sin antes usar partes de ellos como fertilizante para las plantas que tanto cuidaba.
Y lo más aterrador es que al parecer mezclaba las cenizas de algunos huesos en el abono que después era vendido a visitantes comunes, lo que significa que cientos de familias pudieron tener en sus casas flores cultivadas con restos humanos sin saberlo jamás. El caso fue descubierto en 1998 cuando una trabajadora denunció un olor extraño, proveniente de una zona del jardín que Hiroshi no permitía limpiar. Al excavar encontraron varios esqueletos y una colección de frascos con órganos conservados. Hiroshi fue arrestado y declaró que las flores eran más bellas cuando crecían con la esencia del hombre. Nunca mostró arrepentimiento, fue condenado a muerte pero su ejecución se retrasó por años. Y hasta hoy se desconoce si finalmente fue ahorcado o si aún permanece esperando en alguna celda, ya que el gobierno japonés mantiene en secreto ciertos casos para evitar el morbo mediático, dejando en la duda si este hombre sigue vivo en algún rincón del país. Y mientras la humanidad trata de olvidar casos así, hay otro aún menos conocido, ocurrido en América Latina, específicamente en Chile, donde un hombre llamado Osvaldo Enríquez, apodado por los investigadores como el escultor de la noche, cometió una serie de crímenes tan bizarros que parece imposible que alguien así haya existido. Nacido en Valparaíso en 1972, Osvaldo era un joven con un talento increíble para la escultura, pero también con graves trastornos de personalidad. Desde pequeño moldeaba figuras de cera con formas macabras, y a los 20 años comenzó a experimentar con animales muertos que encontraba en la calle, hasta que en 1995 dio el salto a los seres humanos. Trabajaba como ayudante en un taller artístico y allí conocía a personas a quienes luego atraía a su casa con la excusa de mostrarles su colección privada, pero en realidad lo que hacía era drogar a sus víctimas y moldear sus cuerpos todavía vivos en posiciones imposibles, utilizando yeso y cuerdas para inmovilizarlos hasta que morían lentamente de asfixia o desangrados. Lo que dejó impactada a la policía cuando lo atraparon en 2001 fue que en su sótano había más de 20 figuras humanas recubiertas en cera y yeso, como si fueran estatuas, pero al inspeccionarlas descubrieron que en su interior estaban los cuerpos reales de las víctimas, conservados como obras macabras. Osvaldo decía que la muerte era solo una transición y que él inmortalizaba a esas personas en esculturas para que nunca dejaran de existir. El caso apenas se conoció porque las autoridades chilenas quisieron evitar el escándalo internacional, y lo declararon mentalmente insano para encerrarlo en un hospital psiquiátrico. Pero varios rumores apuntan a que Osvaldo no murió allí, sino que desapareció misteriosamente durante un incendio en 2008, y nunca se supo si pereció o si logró escapar bajo otra identidad, dejando la incógnita de si sigue vivo y si podría repetir sus horrores en otro país. Y al conectar estos tres casos nos damos cuenta de que el mal puede adoptar diferentes rostros. El carnicero que convirtió la carne humana en mercancía, el jardinero que usó cuerpos como abono para flores, y el escultor que transformó la muerte en arte, tres hombres desconocidos que compartieron algo en común, el deseo de jugar a ser dioses con el dolor y la vida de los demás, y lo peor es que sus historias fueran escondidas al público, como si el mismo sistema quisiera protegernos de conocer hasta qué punto puede llegar la maldad humana. Pero hoy hemos abierto esa caja de secretos y los hemos traído a la luz, para recordarnos que a veces los monstruos más aterradores no están en películas ni en cuentos, sino caminando entre nosotros, trabajando en oficios comunes, ocultando tras sonrisas el infierno que llevan dentro. Si quieres que siga revelando los casos más turbios y desconocidos de la historia, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video, porque aún hay muchas más historias ocultas que esperan ser contadas. Y recuerda, la verdadera oscuridad no está en el internet, ni en lo paranormal, sino en el interior del ser humano.